Bueno, nosotros somos 4, hoy estamos aquí, bueno, 5, pero hoy estamos aquí presente el académico Restanel, el académico Müller, el académico Pons, y falta Asdrúbal Silveri, que está de viaje con su hija por Italia. Nuestra intención es, bueno, contarles algo de lo que hemos estado reflexionando en estos meses que han sido muy ricos en muchos aspectos, y luego oír un poco cuáles comentarios que puedan hacer ustedes, sugerencias, ideas, en fin, cómo ven el tema, ¿no? Un poco les cuento, empiezo yo introduciendo, después el académico Crestanello, después el académico Müller, y después pasamos un poco al diálogo entre todos, ¿no? Contarles un poco, bueno, cuál fue un poco el punto de partida que tuve yo cuando empecé con este tema, ¿no? Y todo empezó porque empecé a leer algunos artículos de bioticistas norteamericanos que planteaban cosas como muy sorprendentes para mí, ¿no? Por ejemplo, no sé, alguno que decía a la gente que tiene sobrepeso y obesidad y que sistemáticamente se niega a planes de cambio de hábito de estilo de vida, a esa gente habría que ponerles algún tipo de sobrecarga en costos que no habría que ponerle a la gente que, por ejemplo, asiste a programas de cambio de hábitos de vida. Que no es lo mismo, decían, no es lo mismo el individuo que sistemáticamente se niega a cambiar el hábito de vida y que por lo tanto luego va a causar problemas importantes de gasto a la sociedad, que aquel que sí lo hace. Esto también es válido también para el alcoholismo, para el alcohol, ¿no? Otro que decía que el mayor gasto de salud, o sea que la obesidad y el sobrepeso causaba enormes gastos de salud. Les voy a pasar ahora estas gráficas para que lo vean. La magnitud del gasto de salud es el tercer gasto de salud mayor en el mundo después de la violencia y después del cigarro. El tercer gasto de salud después de la violencia, incluyendo la violencia terrorística, etcétera, etcétera. Este es el tercer gasto en el mundo, ¿no? Entonces decía otro autor, la sociedad tiene que bancar todo ese gasto por causa de los que tienen sobrepeso y obesidad. Y otro decía, bueno, no es tan así, porque en realidad los que siguen siendo obesos y sobrepesos mueren antes, y entonces se produce un ahorro de la sociedad por ese lado. Planteo de ese tipo uno encontraba en estos autores y uno dice, bueno, acá hay problemas importantes, ¿no? Más allá de lo sorprendente del planteo. O Callahan, ¿no? Otro bioticista, que decía, miren, ¿cómo ha cambiado la sociedad el tema del hábito del cigarro? Y ha cambiado porque la sociedad tenía una estrategia de estigmatizar a los fumadores. ¿Y qué diferencia hay entre los fumadores y los obesos y sobrepesos? Si queremos un verdadero cambio, tenemos que estigmatizar a los obesos y a los que tienen sobrepeso. Solamente así van a dejar de comer. Bueno, entonces yo dije, bueno, acá hay temas importantes, acá tenemos que empezar. Ese fue el punto de partida, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a leer cada vez más, y ahí fue cuando me encontré con que la Organización Mundial de la Salud, en el documento sobre dieta del 2004, había planteado ya un panorama muy severo de este tema a nivel mundial, y ha dado en ese documento del 2004 una cantidad de sugerencias a los gobiernos del mundo. Y estamos en el 2014, o sea, 10 años de ese documento, las pautas marcadas por ese documento están todas en el dedo en nuestra sociedad, ¿no? Entonces yo también decía, bueno, si estamos en el debe en todo esto, algo tenemos que hacer para que no haya tanto debe, ¿verdad? Ese fue mi punto de partida.
Actualmente, como les muestra en esa transparencia, la obesidad tiene esa gravedad, es el tercer gasto mayor que tiene que enfrentar la sociedad en el mundo entero. Y bueno, por ahí ese fue mi punto de partida, fue ahí que se conformó el grupo de obesidad y empezamos a trabajar juntos, así que le doy la palabra a Pancho. Muchas gracias. No sabía cómo empezar esta presentación y se me ocurrió mirar o poner la Gioconda y este cuadro de Botero, la Mona Lisa a los 12 años, que está en el Museo de Nueva York. Cuando el académico Franza planteó el tema del sobrepeso y la obesidad, yo la verdad es que no sabía nada del tema. Y entonces me hice una serie de preguntas a mí mismo y traté de buscarle una respuesta. ¿Son realmente un problema? Si lo son, ¿qué se sabe sobre él, sobre el problema, sobre ellos? ¿Cómo afrontarlo? ¿Y la academia puede colaborar en la tarea de afrontarlo? He llegado a la conclusión de que tengo muchas más preguntas para hacerme, pero tengo alguna idea un poquito más completa del tema. Y entonces voy a tratar de expresarles a ustedes las respuestas que he encontrado. ¿Son un problema? Son un problema. Fíjense, en el mundo hay 500 millones de obesos. En Estados Unidos, 103 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. En América Latina, 160 millones. Y en Uruguay, en base a varios estudios que se han hecho a lo largo de muchos años, fueron resumidos en ese trabajo de 2014 que muestra que la prevalencia del sobrepeso y obesidad van aumentando con la edad y que en los adultos alrededor del 35% de la población tiene sobrepeso o obesidad, lo cual daría una cifra de 736.000 personas. Por lo tanto, la prevalencia es alta, es sostenida y es creciente desde hace 4 décadas en la mayoría de los países y sobre todo en las comunidades más pobres, lo cual contribuye a aumentar la desigualdad social y económica. La obesidad y el sobrepeso se consideran una epidemia cuyas causas son muy complejas. Son costosos en salud, dependiendo un poco del tipo o del grado de obesidad, de la localización y cuándo se han iniciado en relación a la edad adulta. Aumentan el riesgo de muerte prematura y se relacionan con todas estas enfermedades que no las voy a mencionar porque ustedes las conocen, pero la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, la dislipemia y a través de ella la enfermedad vascular y algunos cánceres de colon. Y otros aspectos que uno en su especialidad ha visto, por ejemplo, la insuficiencia venosa crónica de los miembros inferiores, las piernas, los miembros inferiores de los obesos son un problema difícil e insoluble. Son costosos para la convivencia. En los afectados disminuye la autoestima, la autoimagen, disminuye su expectativa de eficiencia y de logros. En su vida diaria disminuye la capacidad para las actividades, disminuye las oportunidades de empleo y educación, y en la consideración social son considerados un aspecto indeseable y un signo de un defecto de carácter o de una enfermedad psiquiátrica. Y todos estos elementos se relacionan entre sí y llevan a la discriminación. Son costosos en vida. Disminuye 9 años la esperanza de vida, según datos del Servicio de Salud Nacional de Inglaterra. Provoca 30.000 muertes al año, en la misma fuente, y provoca 2.8 millones de muertes al año en el mundo, como demostró recién el académico Franza. Son costosos para el trabajo. En Inglaterra se calcula que provoca una pérdida de 18 millones de días de baja por año, lo cual equivale a 3.000 años de vida laboral de 1.000 personas.
son costosos para la economía de la sociedad. Hay costos directos, también en Inglaterra 500 millones de libras, impacto en la economía 2.000 millones de libras, y dependiendo del método de análisis, 2 a 7% de los costos sanitarios en el mundo. Y si se le agrega el costo de la medicación para diabetes y enfermedad cardiovascular y de la cirugía bariátrica, los porcentajes suben hasta 2011, 54% en Canadá. La OMS la considera un problema de alta prioridad. En 2014, emitió todos estos mensajes en donde señalé que lo que me pareció más destacado, que la mayoría de los países no están en camino de cumplir las metas mundiales sobre enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellos la obesidad y el sobrepeso, que deben pasar del compromiso político a la acción y que todos los países deben fijar metas nacionales y responsabilizarse de su cumplimiento. Por lo tanto, llama a las acciones inmediatas, nacionales, de amplio apoyo e impacto institucional y planificadas en base a la evidencia científica. Y se propone metas, la Organización Mundial de la Salud, para dentro de 10 años disminuir 25% la mortalidad por enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes, disminuir 10% la prevalencia de la enfermedad de la actividad física insuficiente, disminuir 30% la ingesta media de sodio y detener el aumento de la prevalencia de la obesidad y la diabetes. ¿Qué sabemos de estos dos fenómenos? Hay una ciencia emergente que se ocupa de ellos y hay modelos cualitativos que suministraron información clave para comprender las causas complejas de esta epidemia y mostraron el papel dominante del aumento de la ingesta. La causa principal es un desbalance energético cuantitativo en donde el ingreso de energía supera al consumo. Y acá vemos, por ejemplo, esto que surge de una encuesta que se hizo en Estados Unidos, donde en materia de calorías se ve que el 90% de la población ingiere más calorías que la que le corresponde a la recomendación. Pero sumado a esto hay un desbalance cualitativo. Se come más y se come mal. Y entonces, viendo los distintos tipos de alimentos, frutas, vegetales, granos refinados, nueces y semillas, proteínas, carne, pollo, alimentos de mar, leche y derivados, se ve cómo se está muy por debajo o muy por arriba de las recomendaciones, lo cual es malo, según cada uno de los ítems, cosa que no podemos tratar. Y eso también se analiza para grasas saturadas. Fíjense que las grasas saturadas, la recomendación tiene que ser menor de 10% de la ingesta calórica y todas las encuestas muestran que está por arriba. Lo mismo las bebidas con azúcar agregado y los nutrientes. Cuando uno va a un supermercado en Estados Unidos hay góndolas inmensas llenas de frascos de cientos o 200 o 300 cápsulas de vitaminas y combinaciones de todos los tipos. A eso se le suma una actividad física insuficiente. En todas las edades la actividad física regular y de nivel adecuado es significativamente beneficiosa para promover la salud y prevenir muchas de estas enfermedades, la hipertensión, la enfermedad vascular, el cáncer de colon y de mama. Existe una evidencia consistente y de nivel bastante importante que fundamenta recomendaciones en este sentido. Sin embargo, un bajo porcentaje de la población desarrolla una actividad física adecuada. Y esto es, por ejemplo, lo que se ve en Europa, en un estudio que se hizo en 2005, en donde se ve la actividad intensa o moderada en función de los distintos países y en los óvalos rojos marcan la media europea. ¿Cómo afrontar estos problemas?
hay que conocer primero los determinantes de estos desbalances. Y hay un esquema que lo propuso un comité sobre la aceleración del progreso de la obesidad y el sobrepeso, que muestra o los agrupa los factores determinantes en factores individuales, familiares y hogareños, factores dependientes de los ambientes comportamentales, factores que dependen de los sectores de influencia, el gobierno, la salud pública, pero también las empresas, las tiendas de alimentos, el esparcimiento, etc. Y finalmente los valores y normas sociales usuales en una determinada comunidad. A su vez, la actividad física insuficiente se debe a todos estos factores. En lugar de caminar, se utilizan vehículos. El trabajo manual ha sido sustituido por máquinas, la tracción a sangre por la tracción mecánica, la comunicación directa que obligaba a ir a comunicarse con el otro, están las telecomunicaciones. Aumenta el confort, disminuyen las horas laborales y cambiaron los estilos de vida. Conocidos los determinantes, hay que actuar sobre ellos. Y la evidencia muestra que las acciones meramente asistencialistas, que son más fáciles de instrumentar, pueden ser eficaces en el sentido de obtener algún beneficio y eficientes en el sentido de ser costo eficaces, pero a corto plazo. Pero son poco efectivas, tiene escaso impacto a largo plazo. La base de la evidencia para intervenciones costo efectivas aún es limitada, pero es creciente. Y en gran medida el sobrepeso y la obesidad se pueden prevenir y tratar modificando conductas. Mediante acciones múltiples dirigidas a promover en toda la población estilos de vida saludables, es decir, promover una cultura de salud y dar acceso fácil y universal a los medios para lograrlos. La ciencia indica también a los políticos que las acciones prioritarias se deben dirigir hacia las políticas de mejora de todo lo vinculado con los alimentos y a una mayor financiación en la prevención. Se han establecido modelos cualitativos que muestran los niveles de acción que pueden ser individuales, estructurales o en el medio individuales y estructurales, que pueden ser micro en ambientes pequeños o macro a nivel departamental, estadual o nacional. Y se ha establecido teóricamente el probable impacto. Pero como los actores son múltiples, las acciones deben ser coordinadas y complementarias para aumentar su impacto y sustentabilidad y para evitar lo que este autor llama una cacofonía, es decir, una serie de acciones paralelas, superpuestas y a veces contradictorias que sugieran que lograr el objetivo es imposible. ¿La academia puede colaborar en la tarea? Entonces hemos buscado qué se ha hecho en Uruguay sobre el tema. Se han hecho varios estudios de prevalencia, se han elaborado varias guías. En junio de 2013 se firmó un compromiso para el trabajo conjunto para una alimentación adecuada, que fíjense todos los organismos que lo firmaron, y el 18 de septiembre del mismo año se promulgó la ley sobre alimentación saludable en los centros de enseñanza. Por lo tanto, hay mucho espacio para poner o crear ciencia sobre todos los aspectos de este problema y para la acción. La Academia Nacional de Medicina tiene competencia legal y estatutaria para participar en esta tarea, por su ley y por su estatuto, cuyos artículos ustedes conocen y no voy a leer. Ahora, ¿en qué aspecto o desde qué perspectiva? Estos son los aspectos usualmente estudiados, la epidemiología, las causas, las consecuencias, los tratamientos, pero realmente la academia no tiene, a mi modo de ver, una fuerza de trabajo
para ocuparse del tema desde este punto de vista. La vida social está impregnada de componentes éticos que en términos generales tratan de elegir lo bueno antes que lo malo, respetando la autonomía individual y con esos criterios generales éticos. Entonces, la academia puede, sobre todos estos asuntos, estudiar los aspectos bioéticos. Y si miramos el sistema alimentario como un proceso que va desde la producción al consumo, hay una serie de problemas éticos generales a los cuales se va a referir ahora el académico Müller, que básicamente son la antinomia entre la libertad y la responsabilidad, y en un tema que tiene tantos costos como vimos, el problema de los derechos a la cobertura de los individuos y los medios finitos del sistema sanitario, y el concepto que es muy utilizado por los administradores de salud de costos de las oportunidades perdidas. Entonces hay que discutir dónde se ubica el punto de equilibrio justo. Y entonces yo no lo voy a leer, pero fíjense, siguiendo la cadena del proceso alimentario, todos los temas éticos que se pueden discutir. Lamentablemente están cortados los de la derecha, pero no importa. Y a esto hay que sumarlo, una vez que está constituido, la actividad física insuficiente y la malnutrición, que también tienen o implican acciones éticas bien precisas. Los blancos de acción, si uno pone todos esos problemas en lo individual, estructural y estructural, macro y micro, da este cuadro que no se lo voy a leer. Esto es lo que yo pude resumir, pero me he convencido de que el tema es importante. Entonces, se constituyó este grupo de trabajo a sugerencia del académico Franza, que presentó una propuesta en el Consejo Directivo, se integró voluntariamente un grupo de trabajo, hemos trabajado reuniendo y procesando la información, y hoy presentamos los avances en esta asamblea plenaria. Los objetivos son promover una reflexión colectiva, interna, profunda de la academia. Y puse reflexión colectiva, interna y profunda. Una cosa que no sé que se haya hecho en la academia, que todos nos pongamos a pensar en estos problemas con un cierto ordenamiento. Sobre los aspectos bioéticos del sobrepeso y la obesidad, que son poco conocidos si uno compara la información que hay sobre los otros aspectos y sobre bioética. Si uno pone en Google, hay alrededor de 16 millones de respuestas sobre obesidad, y si pone obesidad y bioética le salen 600 o algo así. Con el propósito de llegar a conclusiones, eventualmente presentarlas en alguna jornada, y luego con esas conclusiones elaborar recomendaciones que puedan ser útiles a la sociedad y a las autoridades para la toma de decisiones. Nada más. Bueno, la realidad que fue presentada por el académico Crestanelo creo que abruma, y así nos pasó a nosotros también. En lo personal, lo que más me atrajo a este grupo de trabajo fue justamente tratar de profundizar sobre las vertientes éticas y bioéticas de esta problemática, así esquematizado, porque hay aspectos que son éticamente relevantes a toda la sociedad y otros que incumben a la profesión médica específicamente. Y eso ya es otro problema de por sí, tratar de delimitar cuáles serían esas vertientes éticas y bioéticas. En la patogenia compleja de la obesidad, que fue esquematizada en varias de las láminas anteriores, nosotros vemos que hay una serie de puntos en lo que tiene que ver con la vida y las expectativas de vida de la población, y las consecuencias que las acciones por acción o por omisión sobre esos diferentes aspectos tiene sobre la salud. Eso ya fue ampliamente expuesto.
y también este esquema de trabajo donde comenzamos a tener puntos de anclaje para ver cuáles pudieran ser los elementos donde nosotros pudiéramos profundizar en lo que tiene que ver con el enfoque ético y bioético. Si nosotros nos fijamos en el esquema del equilibrio que fue mencionado respecto al ingreso de energía y al gasto de energía, y vemos cómo en ese balance inciden el consumo y la actividad física, bueno, vemos que esos son justamente los entornos de la libertad y de la voluntad donde de alguna manera pudiéramos accionar en los distintos estamentos que están de alguna forma esquematizados en esas órbitas de acción, donde nosotros pudiéramos focalizarnos, porque de eso se trata cuando uno está planificando un emprendimiento en la esfera bioética. No es lo mismo planificar un emprendimiento de investigación o de incidencia en otros aspectos que no tengan que ver directamente con la ética. Entonces esto lo hace un emprendimiento, a mi criterio, muy complejo. Ya hemos visto que hay una muy buena y muy amplia y abrumadora base científica en todo esto, y en ese marco de referencia encontrar lo bueno y evitar lo malo parece fácil de enunciar, pero no tan difícil de lograr, sobre todo si queremos respetar los otros aspectos, la autonomía, la equidad y la justicia social. Por otra parte, tratar de delimitar un aspecto ético o bioético puro en esta problemática es imposible. No podemos deslindar lo que es la ética de todos los aspectos que ya fueron mencionados y que tienen que ver con el problema. Por ende, eso genera un desafío metodológico, cómo enfrentar este problema con un encare bioético y además tratando de que no enunciemos aspectos idealistas e imposibles de conseguir, sino que adhiramos a una ética pragmática. Las dicotomías antinómicas sobre las que vamos a tener que trabajar inciden en el dilema de decidir. Vamos a privilegiar en nuestro enfoque la libertad y el albedrío de la persona, pero sin exigir una contraparte de responsabilidad. Vamos a privilegiar la libertad y el albedrío sin tener en cuenta en la otra palma de la mano un control, una regulación y una eventual punición. ¿Cómo incide el individualismo y la acción individual, hoy por hoy tan estimulada, con el compromiso social, muchas veces tan olvidado? La libertad o la ética de la libertad frente a la ética de la responsabilidad, y cuál es el balance justo entre ambos. Y paralelamente con esto, como fue mencionado en algunas de las reuniones que tuvimos, como la obesidad, que es un severo problema que ya fue claramente explicitado recién, convive en una suerte de paradoja infernal con la desnutrición de otro tanto de la población que puede ser seguramente numéricamente muy parecido al de la obesidad, como el despilfarro coincide con las carencias. Entonces, ¿de qué se trata el problema? ¿Cómo podemos hacer para incidir de una manera legítima en la voluntad de alterar esos equilibrios que habíamos visto en las láminas anteriores? Los objetivos ya fueron mencionados, pero creo que lograr ese amplio debate con expertos vinculados al ámbito de decisión es lo esencial, y el destino final de todo esto es lograr un cambio en esa realidad tan negativa que hemos esbozado. Por eso, para tratar de aclarar un poco cuáles serían las líneas de acción, nos pareció conveniente esbozar 4 vertientes o 4 líneas de acción, que son esas que están ahí y que vamos muy brevemente a mencionar cada una de ellas. Sabiendo que esto incide desde un nivel, si consideramos a la sociedad como una pirámide, desde un nivel basal, donde estarían las acciones destinadas al Estado, un nivel intermedio, que podríamos llamar intermedio, donde la educación, la medicina y la sociedad en sí tienen que ver, pero el destinatario final, ni que hablar, que es el individuo y el grupo familiar, y es a ese punto donde quisiéramos llegar de alguna manera para poder obtener ese objetivo voluntario de mejoría de esta situación. Entonces, en el entorno familiar y encarando la pirámide al revés en este caso, ¿cuáles son los aspectos donde nosotros necesariamente vamos a tener que trabajar? La libertad educacional familiar, esto ya fue abordado en la academia recientemente con otra óptica. ¿Cuál es el alcance de la patria potestad en estos problemas? Y cuando uno
profundiza el conocimiento que hay respecto al tema de la obesidad. El de la obesidad en los niños es todo un subcapítulo que tiene sus características particulares. Algo similar pasa con la enseñanza escolar y la autonomía de la enseñanza. Debe haber una regulación en este aspecto. Cómo superar la ignorancia y el desinterés en estos temas, basado sobre todo en la desinformación. Lo que nos atañe más de cerca a nosotros, cómo vamos a enseñar en la esfera bioética estos aspectos, cómo incluir la obesidad dentro de ellos, cómo aplicar estos aspectos en la práctica, cosa que hemos visto a lo largo de estas presentaciones. Los comités hospitalarios de bioética asistencial tienen un papel central, el conflicto de intereses es un subcapítulo esencial, y los métodos de estudio e intervención en problemas éticos, sobre eso voy a hacer algún par de comentarios finales que radican en el lugar que ocupa la ética en la evaluación tecnológica en salud. Los aspectos sociales y económicos tienen mucho que ver y el libre comercio y la publicidad es central en todo este tema. La equidad en el acceso y los diversos costos de los alimentos sanos y no sanos, cómo fomentar el consumo de alimentos sanos, la libertad empresarial colide o no colide con esto, cuál es el rol de la responsabilidad social empresarial, y en cuanto a la información de la cual tanto se habla hoy en día, está la información legítima, necesaria, la que proviene de las instituciones académicas, y está la desinformación o disinformación proveniente de la publicidad y la propaganda, que muchas veces sesga todos estos aspectos y que tienen un rol determinante. Finalmente, el Estado, garante de la equidad en el acceso y encargado de la buena información y el fomento de las buenas conductas alimentarias. ¿Cuál sería el nivel de intervencionismo que podríamos exigir al Estado? ¿Cuál es la forma de evitar la prescindencia del mismo, tanto en lo conceptual como en los aspectos operativos? ¿Y qué rol de regulación, control le corresponde? El factor político también es muy importante y las prioridades estaduales seguramente no siempre pasan por las que tenemos ocasión nosotros de apreciar desde la academia. Fíjense lo que le quería decir, la ética en la evaluación tecnológica de la salud. Este autor, Hoffman, es un noruego que ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con la bioética en relación a la cirugía bariátrica, o sea, la cirugía del control quirúrgico, del control de la obesidad. Y fíjense lo que dice en el resumen inicial de por qué no integrar a la ética en la evaluación tecnológica en la salud. Y hay un recuadro ahí donde están los puntos fundamentales que se resumen en el otro cuadro, como que la ética tuviera una ajenidad o se fuera ajena al proceso de evaluación tecnológica de la salud, como que adoleciera de una metodología deficiente, insuficiente, inadecuada, como que fuera una necesidad ineficiente, innecesaria e inespecífica y sustituible por otros elementos de juicio, como por ejemplo los económicos, y que en definitiva sería socavante y destructiva de lo que es la evaluación tecnológica en salud. La verdad que esto me sorprendió y creo que ha sorprendido a mucha gente, y este mismo grupo de trabajo, fíjense cómo ha desarrollado, son los mismos autores, métodos para desarrollar y procurar integrar al estudio ético y a la metodología de análisis ético en lo que es la metodología de análisis tecnológico a nivel de salud. Creo que esto no hace más que marcar algunas de las líneas de trabajo que queríamos presentar ante ustedes para que surja entre este foro cuáles son las que debemos privilegiar, cuáles son las que ustedes consideran más adecuadas y más aptas para ser desarrolladas y los métodos en que tengamos que hacer. Gracias.